Vamos adelante, amigos Iván y Durán, Aitona Xavier, todo vuestro. Señor Igea. Buenas tardes. ¿Qué tal, querido abuelo Xavier? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantado de hablar con usted, como siempre. Hoy por primera vez está con nosotros la señora Claudio en Tándem Perfecto, o sea que puede participar en lo que quiera. Bueno, de hecho nos viene muy bien para igualar un poco la relación de género, porque La cuota. Sí, vamos a hablar de temas que podía quedar un poco en evidencia el cuadro que presentamos. ¿Me estáis utilizando? No, Un poquito. al revés. No, porque es que además Esther es muy futbolera, muy futbolera, hay que decirlo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, Sí. eso no lo había dicho todavía, ¿eh? Pero bueno, aquí hay que ser futbolero para estar en Muévete a tu bola. Bueno, pues abuelo Xavier, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sorpréndame. Pues mire usted, esto me ha sonado mucho a un expresidente. Mire usted. Hoy vamos a copiar un poco al señor Lobo, porque el señor Lobo ya desde hace un tiempo viene haciendo un resumen semanal de lo que ocurre en Bruselas, y como en este programa hemos decidido adoptar una postura activa contra el Mundial, con diferentes niveles de activismo, pero activa en última instancia contra el Mundial, vamos a hacer un resumen, si le parece a usted, señor Igea, de los momentos más destacados extradeportivos que han ocurrido alrededor de esta semana del Mundial. Y seguiremos en las siguientes contando los hechos más destacados. ¿Le parece a usted, señor Igea? Me parece perfecto. O sea, que no va a ser un minuto y resultado, ¿no? Bueno, pues más bien sí. Un minuto y resultado de todo lo que ocurre fuera del campo. Perfecto. O fuera del pues césped, bueno, mejor dicho. yo creo que O igual ni siquiera fuera del césped. Lo primero relevante que pasó fue que ante las amenazas de la FIFA, Harry Kane no lució el brazalete por los derechos humanos. Amenazaron con multar y reculó y dijo que no lo haría, cuando creo que habían sido 7 selecciones que habían dicho que sí que lo iban a hacer. Alemania también decide no hacerlo para no recibir la multa, pero ya habréis visto la foto que va a pasar para la historia, en la que todos los jugadores alemanes salen a posar delante de la prensa y se tapan la boca, como diciendo nos están impidiendo manifestarnos libremente. Y a cambio, la ministra de Exteriores o la ministra de Interior alemana, que sí que está en el palco, además al lado de Infantino, se puso ese brazalete que tenía que haber llevado el capitán de la selección alemana. ¿Qué más pasó, abuelo Xavier? Sobre esto solo un apunte. Escuché a unos amigos argentinos decir: Maradona no hubiera hecho esa pantomima de protesta ni para Dios. Otra cosa que ocurrió fue que, como bien sabéis, han prohibido los símbolos LGTBI en los estadios, y hemos visto numerosas imágenes de cómo les requisaban banderas, camisetas que incluían un arco iris o todo tipo de símbolos, y se ha llegado al paroxismo de que prohibieron a unos brasileños entrar con una bandera del estado de Pernambuco. Es decir, como si prohíbes entrar con una icurriña, porque esa bandera incluía un arco iris. Y ante las protestas de los brasileños actuaron de manera un poquito agresiva los responsables cataríes. A mí me gusta hacer secciones con el abuelo Xavier porque aprendo palabras como paroxismo. Yo luego me la apunto y lo busco en el diccionario. Otra cosa que ha pasado es que Felipe VI ha acudido al palco en el partido de España contra Costa Rica y es el primer jefe de Estado o el único jefe de Estado occidental que ha acudido a este mundial. El resto no lo han hecho. Entendemos que no están muy de acuerdo con la política de derechos humanos de este país y nuestro jefe de Estado sí que ha estado ahí. De hecho, es más, creo que se ha reunido con el emir de Qatar. Y por último, el último momento que queríamos destacar es que Neymar, vamos a decir que había amenazado con que iba a dedicar sus goles a Bolsonaro. En el primer partido se lesionó sin que hubiera llegado a marcar, y curiosamente la estrella en ese partido fue otro brasileño, Richarlison, abiertamente contrario a Lula. Podríamos decir que es justicia poética. Y bueno, ya lo último que queremos remarcar y en lo que nos queremos centrar más es en la selección de Irán.
Justo antes del Mundial, en fútbol playa, había habido un gesto el día 9 de noviembre de un jugador, un jugador iraní que marcó un golazo además y se acercó a la cámara, se agarró el pelo así y hizo este gesto, apoyando las protestas de las mujeres en Irán. Pero es que en este Mundial ha sido muy sonado cuando sale la selección iraní, salen al centro del campo y cuando suenan los himnos, normalmente cantan la letra del himno del país y esta vez permanecieron todos en silencio con el gesto serio. ¿Qué significa esto? Abuelo, saber que eres un experto en todo lo que está pasando en Irán. Bueno, no sé si soy un experto en todo lo que está pasando en Irán, creo que eso ha sido un poquito excesivo, pero vamos a ponerle un poquito de contexto a la situación. Todo esto viene... El abuelo Saber es muy humilde, es sociólogo, entonces sí es un experto, comparado Bueno, sobre todo con todos los demás. Voy a intentar ser muy breve. El origen de todo esto son las protestas. Ahora estamos viendo una imagen y esta también, de las manifestaciones posteriores a la muerte de Mahsa Amini, que era una mujer de 22 años que fue detenida el 14 de septiembre por la policía de la moral de Irán por llevar el velo mal puesto y por llevar unos pantalones ceñidos. El día 16 muere supuestamente como consecuencia de los golpes recibidos estando detenida. Y eso desata unas manifestaciones enormes en todo el país, se extienden inmediatamente. Al principio empiezan con el lema Mujeres, Vida, Libertad, y luego ya pasa a ser una protesta a nivel sistémica, es decir, ya dicen, es contra la represión en Irán. Se suman los trabajadores con huelgas generales que han sido seguidas de manera masiva y, oh sorpresa, cuando están protestando contra un sistema opresivo, el gobierno responde con opresión. Y todo esto ocurre un poco antes de que llegara el Mundial. Irán es un país muy futbolero, y dentro de los líderes del movimiento de las protestas se empieza a hablar de que la selección no debería ir al Mundial porque ahora estamos viendo una imagen de cuando es recibida la selección por el presidente de Irán, porque podía utilizarlo el gobierno como apoyo, utilizar la selección como apoyo para el gobierno y, por supuesto, acallar las protestas. La selección no hizo ningún acto, o sea, no se manifestó a favor del gobierno ni en contra de las manifestaciones, y por eso también fue muy criticado hasta que la víspera de la inauguración, o sea, del debut de Irán, el capitán, que es las imágenes que estamos viendo aquí, el capitán hizo abiertamente unas declaraciones en la rueda de prensa anterior al partido en la que dijo: no podemos negar que las condiciones de nuestro país no son las adecuadas. Nuestra gente no es feliz. Estamos aquí, pero esto no significa que no seamos su voz. Lo que hacemos es por ellos. Esto sorprendió mucho a todo el mundo en Irán, y al día siguiente ocurrió lo que decía el señor Igea. Cuando suena el himno, los jugadores deciden callarse. Entonces, en el estadio, para aquí un segundo, Gallello, porque también quiero hablar la siguiente foto. Había una división en el estadio entre los aficionados iraníes, los que eran partidarios de las protestas, y los que eran contrarios. Esta mujer lleva una camiseta, como veis, con el nombre de Mahsa Amini. A esta mujer le obligaron a salir del estadio los que eran contrarios a las manifestaciones. Pero bueno, la realidad es que todos estos actos de los jugadores de Irán han tenido repercusión internacional, y ahora ya esto es una sospecha personal. Creo que ahí intervino el gobierno y dio un toque a los jugadores, porque en el segundo partido los jugadores sí cantaron el himno. Entre medias ocurrieron dos cosas curiosas, que fueron detenidos dos jugadores de Irán. Uno, un antiguo portero de la selección, Parviz Brouman, y otro, Boria Gafuri,
jugador que había sido jugador de la selección, este que estamos viendo ahora en imágenes, y que hay quien dice que no fue convocado precisamente por miedo a que este se había manifestado abiertamente a favor de las revueltas y por miedo a que pudiera hacer algo en el Mundial. Y estos señores ahora mismo se encuentran en paradero desconocido. Es decir, muy probablemente están o bien detenidos o no sabemos si ya habrán muerto, porque vamos ya más de 400 muertos desde que se iniciaron las revueltas. La FIFA, para variar, ha recomendado a Irán que durante el Mundial deje de lado la política y se centren en el fútbol. Y esto es Oh, todo sorpresa. Qué sorpresa. Nadie lo esperaba, eso último. No, y menos en este Mundial. Esto, solo para terminar, esto que estamos viendo ahora son unos grafitis de un artista iraní que recuerdan muchísimo a Banksy y que también, bueno, hacen un poco alusión a estas protestas. Y con eso terminamos. Pues ha demostrado el abuelo Xavier nuevamente que es un experto en los temas de los que habla, y con esto termina Muévete a tu bola. La semana que viene, más.